Hola, buenos días. Soy Nicolás Abud, co-founder y Chief Commercial Officer del software Codify. Y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes, acompañándolos para presentar a los fabulosos speakers que nos acompañarán a aprender sobre el primer pilar de esta jornada, Culture Management o Cultura. Antes de comenzar con el primer panel, les quiero contar algunas cosas importantes. Primero, que todos quienes asistieron virtualmente a este congreso podrán adquirir un certificado de participación que podrán posteriormente compartir en sus redes sociales. El equipo de la Red de Recursos Humanos les compartirá el enlace en el chat varias veces durante la mañana para que estén atentos y atentas. También les comento que la mayoría de las presentaciones estarán disponibles para descarga y los vídeos quedarán publicados en el canal de YouTube de la red en unos días más. Así que si se pierden alguna ponencia o quieren volver a ver alguna, no se preocupen que podrán hacerlo sin problemas. Sin más que decir, comencemos. Vamos a partir con un panel donde generaremos una interesante discusión sobre cómo podemos alinear la cultura con la estrategia del negocio. Para esto nos acompañará moderando Felipe Cuadra y como panelista tendremos a Joseph Williams, Federico Moroni, Macarena Capurro y Lorena Urtubia. Los dejo con Felipe para que les presente a estos interesantes invitados. Bienvenido, Felipe. Ok, muchas gracias Nico por la presentación. Estoy muy contento de poder iniciar estas sesiones de conversación con un tema que es fundamental para todos los que trabajamos en gestión de personas y que está en la base de todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos hacer que la cultura y la estrategia se potencien entre sí, conversen entre sí, y cuáles son las dificultades que hay en hacer jugar estas dos cosas? Este es sin duda uno de los temas fundamentales que hay en la práctica de la gestión de personas, y tenemos la fortuna de estar hoy día con 4 panelistas tremendos, que les voy a presentar ahora, que nos van a poder ayudar a entender las distintas dimensiones de este problema y cómo podemos hacer nosotros para poder abordarlo y para poder trabajarlo en cada una de nuestras organizaciones. Entonces me gustaría presentarles a nuestros panelistas. Vamos a partir por Joseph Williams. Joseph es educador, emprendedor y ejecutivo con experiencia internacional y trayectoria en lingüística y ventas. Desde Voxy, que es uno de los líderes mundiales en la enseñanza del inglés, ayuda a las empresas a seguir creciendo e innovando y romper las barreras del idioma. Así que bienvenido, Joseph. Muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros. Tenemos también a Federico Moroni, subgerente de talento y cultura en Coca-Cola Andina. Comenzó en el mundo de la finanza, llegó al mundo de recursos humanos por el 2008 y en función a sus estudios, y desde el 2013 que ya está de frentón trabajando con nosotros en recursos humanos, siempre muy vinculado con las áreas del negocio. Está en Chile desde 2017 y anteriormente se desarrolló laboralmente en Argentina. Actualmente lleva el cargo de subgerente de talento y cultura en Coca-Cola Andina, empresa en la que está desde hace 13 años. Así que bienvenido, Fede, a este foro. Muchas gracias, un gusto. Tenemos a Macarena Capurro, subgerente de recursos humanos de AB InBev, licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, con más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas multinacionales, especialista en temas de diversidad, equidad, inclusión, pertenencia y además apasionada de la gestión de personas y la innovación. Bienvenida. Muchas gracias. Y por último tenemos a Lorena Urtubia, psicóloga, socia fundadora de Omora Consultores, con más de 20 años de experiencia en áreas de selección, capacitación, desarrollo organizacional y calidad de vida. Así que bienvenida. Muchas gracias. Como ven, tenemos tremendos panelistas y tenemos un tema que es cototo, que es grande. El cómo podemos conciliar estos conceptos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, a mí me gustaría que partiéramos esta discusión con algunas definiciones generales para poder ordenarnos y para poder estar todos en el mismo registro. Entonces, me gustaría preguntarte, Lorena, ¿por qué es importante alinear la cultura con la estrategia? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Mire, Felipe, es súper importante hablar de que para lograr los éxitos, el éxito estratégico y los resultados de la empresa, tenemos que tener una cultura adecuada que apalanque todo esto. Las empresas deben de trabajar en cultura saludable, en donde nosotros tenemos que apoyar, sobre todo como área de recursos humanos, una gestión en donde los trabajadores también conozcan cuáles son los valores, cuáles son los principios de la empresa, las competencias que las personas tienen que cumplir para apalancar el éxito de la empresa. Recordemos, no sé si recuerdan, pero el año pasado en el HR Day que tuvimos, donde nos habló Ulrich, Dave Ulrich, sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Fue relevante porque él también puso en la palestra algo tan relevante como hablar que recursos humanos debe de hacerse cargo de los recursos, o sea, de lograr la estrategia económica. Cosa que antes no se hablaba. Recursos humanos no era el que tenía que ver el tema económico, sí tiene que verlo.
Y esto es importante porque si no hay un éxito económico, la empresa deja de existir. El tema es cómo lo hacemos. Y para esto tenemos que hacer empresas que sean saludables, con culturas que sean positivas, en donde logre el trabajador sacar lo mejor que tiene para poner su talento a disposición. Entonces, en el fondo, esa es la importancia de alinear esto. Cuando la empresa o las áreas de recursos humanos desconocen cuáles son los objetivos comerciales, es difícil que vayan a lograr establecer estrategias que sean alineadas y que por lo tanto vayan a enfocarse a lograr los objetivos. Claro. Entonces, creo que es relevante ahí tomar lo que Dave Ulrich dijo y hacerlo carne en acciones concretas de cultura. Que al final si la cultura no, tú tenías la estrategia, tú tenías una estrategia que querías implementar, si la cultura no te está, puede no permitirte implementarla, o sea, como que podéis fallar porque la cultura no está alineada. ¿Cierto? Sí. Correcto. Eso mismo dije yo. Ya. Sí, efectivamente, cuando la cultura no conversa con la estrategia es más difícil lograr los objetivos, específicamente porque es como, yo siempre digo, esto es como cuando viene un arquero, ya tiene ¿cómo se llama? El blanco. El blanco, efectivamente, y alguien tiene que el arquero tiene que tomar la flecha y apuntar. Cuando la gente no sabe hacia dónde está el blanco, lo más probable es que la flecha vaya a salir direccionada, pero no va a dar en el blanco. Esa es la gracia de la cultura, el tomar esto y direccionar hacia donde tenemos que lograr el objetivo. ¿Ya? Por eso es tan importante trabajar y que todas las personas, aunque no sean de recursos humanos, aunque no sean de áreas comerciales, tengan claro cuáles son los objetivos de la empresa y que sea algo que esté incorporado en el ADN de la gente. Todos deben de saber cómo lo vamos a hacer, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nosotros nos valoramos, cuál es nuestra identidad, qué nos diferencia de los competidores. Es tremendamente frecuente hablar con la gente y decir cuál es la marca tuya, cuál es tu empresa, qué es el valor agregado que tiene y la gente no sabe. Entonces, ese tipo de detalles son los que hacen la diferencia entre una empresa exitosa y otra que anda con el blanco perdido. Perfecto. Si bien trabajan, pero no saben hacia dónde van. Tremenda metáfora también. No es nada fácil y también esto parece ser un tema bastante como abstracto, pero la verdad es que cuando las organizaciones se lo toman en serio también desarrollan maneras de poder medirlo y de poder tenerlo de forma mucho más concreta. Entonces, me gustaría preguntarle a Joseph acerca de cómo las organizaciones emplean herramientas para poder alinearse, porque está bien, tenemos que tener claro dónde está el objetivo, cómo vamos a hacer las cosas, pero luego tenemos que, si detectamos que hay áreas donde tenemos desalineamiento, necesitamos prácticas para poder hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, perfecto. Y creo que todos están de acuerdo que hay que tener el alineamiento. Uh-huh. Y después, ¿y cómo lo hacemos? Estoy totalmente de acuerdo con la Lore. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Voxy, por ejemplo? Un poco de contexto. Voxy es una empresa 100% remota, con un equipo internacional repartido por todo el mundo. Uh-huh. Entonces, el desafío de lograr ese alineamiento es grande. Y porque primero tenemos que asegurar que todos hablen el mismo idioma. Literalmente. Que todos hablen inglés. Segundo, tenemos que comunicar de forma efectiva, abundante, y en 360. Entonces, ¿cómo lo abordamos nosotros desde Voxy? Es con los OKRs, o sea, objetivos y resultados claves, que es una metodología hecha famosa por Google, que seguramente muchos conocen, muchos ya lo han implementado de cierta manera. Pero ¿por qué nos funciona a nosotros? Es porque nos permite tomar esos objetivos de la empresa y difundirlos entre toda la organización. O sea, hacer que caiga como en cascada desde la empresa, el área, hasta la persona. Que todos tengan claro cuáles son sus objetivos, cuáles son los resultados claves. Pero además permite desarrollar esa capacidad de accountability, al ser un objetivo que establece la persona. Hay más accountability, hay más sentido de pertenencia, hay más respeto hacia las ideas de la persona, hay más transparencia. Y esas 4 cosas son todos elementos claves de una cultura sana.
Y efectiva. Efectiva. Que va a lograr también lo que se propone. Exacto, o sea, ir al blanco que decía la Lore. O sea, literalmente esto es una herramienta, un sistema de alineamiento estratégico. Pero en nuestro caso, vamos un poco más allá. O sea, todas las conversaciones que tenemos alrededor de los OKRs no se enfocan solamente en lo que logré. Es cómo lo logré. Claro. O sea, cómo yo en mi día a día viví los valores de la empresa. Y creo que es ahí donde podemos tener ese potencial de alinear realmente la cultura con la estrategia. Claro, porque en una industria todas las empresas quieren lograr cosas similares, pero cómo llegamos a lograrlo es donde se te mete la cultura al final. Exactamente. Entonces, si tú puedes hacer conversar todo desde los objetivos, cómo vamos a llegar a eso, al final esta transmisión de la cultura se vuelve algo mucho más natural. Y yo creo que para nosotros es eso. O sea, comunicación efectiva, OKRs. Y con eso hemos logrado tener a todos alineados de forma como cultural y también alineados con la estrategia. Perfecto. Dentro de las discusiones que tenemos en cultura y en estrategia siempre está recursos humanos metido. Y en algunas empresas muchos clientes nos han dicho que estamos ahí un poco atorados porque como que al parecer estos temas de clima, cultura, como que son temas de recursos humanos y hay toda una cosa que tenemos que hacer aquí para poder sacarlo de la labor de recursos humanos y llevarlo también a la labor de cada uno de los líderes. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Federico, ¿qué rol tiene que tomar recursos humanos al final en este alineamiento? ¿Es un trabajo exclusivo de recursos humanos o es algo que al final tenemos que lograr con toda la organización? Bueno, yo creo que tal como viene diciendo Lori, como decía Joseph, y que estamos alineados en el concepto, Recursos Humanos dispone de un set de herramientas, de procesos que lo puede poner a disposición de la organización para fomentar el cambio cultural. Pero creo que hay un rol en Recursos Humanos, en las mesas, sobre todo más directivas, en lo que tiene que ver con un proceso de cambio cultural, que tiene que entender o tomar la sensibilidad de que el resto del negocio también esté en pro de este cambio cultural, porque hay una necesidad estratégica. Y eso no es menor porque para mí, cuando hay una necesidad estratégica hay una necesidad de negocio. Y cuando hay una necesidad de negocio, el tema ya supera recursos humanos, sino que involucra a toda la organización. Entonces yo creo que recursos humanos, que de vuelta es vital que ponga a disposición todas las herramientas, como mencionaba recién Joseph, los OKR o como todos los otros set de herramientas que pueden acompañar un proceso de cambio cultural, pero sobre todo identificar, apoyar, facilitar o liderar que el resto del negocio esté en pos también de ese cambio cultural. Yo siempre pienso y digo, de nada sirve o de poco sirve comunicar, reconocer, administrar el desempeño en una dirección y que el gerente de finanzas esté tomando decisiones propias de su proceso totalmente en otra cosa, en una perspectiva contraria, digamos. O que el sector de operaciones esté tomando decisiones, digamos, o con respecto a la gente, o con respecto a los clientes, o con respecto a sus procesos en perspectivas totalmente contrarias. Esa indicación para mí es que el negocio está yendo en una línea distinta, independientemente de lo declarado. Entonces yo creo que es muy importante que las personas de recursos humanos estemos muy atentos, sensibles, a observar realmente que todo el resto del negocio también esté en pro de ese cambio para que las decisiones y los cambios no solamente se den en esos subprocesos de recursos humanos y en esas herramientas, sino también en las decisiones que el resto del día a día tienen que ir sucediéndose para que todos vayan entendiendo, porque al final la cultura se hace en parte de las decisiones cotidianas que uno toma, digamos, no son varitas mágicas que uno toca y transforma, sino que se genera con el tiempo. Entonces, creo que ese es como un rol muy importante que Recursos Humanos debe asumir y observar para que toda la compañía vaya en esa línea, digamos. Es interesante ese tema de las decisiones cotidianas, no lo había pensado, porque la cultura también parece ser un tema grandote, pero al final se refleja en, tenemos un problema, ¿qué es lo que priorizamos al momento de resolverlo? Exactamente. Sí. Buenísimo. Oye, y para empujar un poquito más esta discusión, entonces estamos claros que la cultura es importante, que nos permite alinear lo que queremos lograr con las cosas que hacemos todos los días, las decisiones que vamos tomando, que hay distintos mecanismos para hacerlo, pero también la cultura es algo que se va transformando de forma orgánica. A mí me gustaría preguntarte, Macarena, ¿cómo o qué factores hacen que una cultura evolucione, se transforme y si es posible o no dirigir esta evolución? Súper buena pregunta. La verdad es que
en mi experiencia, obviamente las organizaciones son dinámicas y la cultura también es súper dinámica. Pensar que va a quedar estático es un grave error, ¿no? Las sociedades evolucionan y las empresas tienen que ir acompañando esa evolución o a veces adelantándose a esa evolución. Desde mi experiencia, me parece que para vivir un cambio cultural o una transformación o una evolución, obviamente la mesa directiva tiene que estar súper on board, ¿no? de querer transformarlo y que vaya alineado con la estrategia que estamos hablando, pero para que el éxito sea y sea duradero y también se ejecute rápido en el tiempo, creo que es no solo la mesa directiva como tomando la decisión de queremos cambiar la cultura, sino también los equipos traccionando para que eso ocurra. Para mí es un proceso bidireccional, por lo menos en Cervecería Beinbev funcionó súper bien toda esta evolución que estamos viviendo desde hace 2 años, porque estaba claro que había cosas de nuestra cultura que estaban súper buenas, pero había otras cosas que teníamos que mejorar y que teníamos que evolucionar. Y también fueron nuestros equipos los que nos obligaron a llevarlo a ese nivel. Entonces hay un montón de cosas que hoy ocurren en nuestro día a día, tomando lo que decía Fede, de cosas mucho más concretas, que salen de nuestros equipos, ¿sí? Que nos dicen como, queremos trabajar más en estos temas, los temas de diversidad e inclusión nosotros los trabajamos de forma voluntaria con comités. Entonces, eso hace que realmente se viva en el día a día y no sea una bajada como organizacional decir, ahora esta es nuestra nueva cultura. Claro. No, la cultura se genera desde los dos lados, ¿no? Como el convencimiento, obviamente, de la mesa directiva de que este es el norte, pero los equipos generando que eso ocurra para que sea sostenible. Exacto. Es bien interesante eso porque hay como una idea de la cultura como algo que se puede diseñar, pero también cada equipo que trabaja va desarrollando su propia cultura. Y me gustaría abrir un poco la discusión con esa idea. ¿Es posible hablar dentro de una organización de una cultura? Porque efectivamente las organizaciones tienden a tener una estrategia bastante clara, se escribe, se reflejan indicadores, pero en empresas grandes, por ejemplo, tú tienes diferencias regionales, distintos lugares pueden tener distintas maneras de trabajar, tienes diferencias en el tipo de trabajo que se realiza, o sea, las personas que trabajan en logística tienen criterios y tienen experiencias distintas a las que trabajan en marketing, y hay otras diferencias también. Entonces, me gustaría partir con esa pregunta ya abierta al foro. ¿Creen ustedes que se puede hablar de una cultura o tenemos que de repente pensar en subculturas que están en interjuego? Yo creo que efectivamente hay una cultura que va guiando, pero después en cada equipo se vive el día a día. Y a mí hay un nuevo concepto que me gusta, que es cambiar como el concepto del fit cultural, de decir, estamos buscando una persona para este estilo de organización, a pensar mucho más amplio y considerar como el cultural add, ¿no? De decir, ¿qué la persona tiene para sumar a esta cultura? Y a este equipo en particular, ¿qué el equipo necesita y qué la persona puede darle? Entonces, que puede ser distinto a las personas que están ahí. Exacto. Porque también pasa que si la cultura es muy fuerte, la gente se empieza todo a aparecer. No queremos clones, ¿no? Ese creo que es el gran mensaje que hoy estamos viviendo muchas organizaciones. Sí, perfecto. Sin embargo, hay rasgos que son permanentes. Yo recuerdo el primer estudio cultura que se hizo en Chile, que fue en Codelco, hace aproximadamente 15, 20 años atrás, en donde se hizo estudio de varias divisiones y arrojó resultados sumamente interesantes porque a pesar de la diferencia que había entre una división y otra, ya sea por un tema de dispersión geográfica, habían aspectos que eran tremendamente relevantes y que sí tenían que ver, que eran propios del rubro, ¿ya? Y eso se mantenía y eso permitió alinear estrategias. Y eso permitió también, desde ver los objetivos, desde ver los beneficios, de cómo se entablaba el diálogo entre la gerencia y los trabajadores, respetando lo que era la individualidad de cada uno de esas divisiones. Entonces, yo por eso trato de remontar un poco a lo que son el estudio y la historia, porque uno tiene que encontrar su identidad dentro de la cultura, ¿ya? Una de las cosas que yo también siempre menciono, digo, a veces las personas no se adaptan a las culturas de las empresas y esperan en su mente que la empresa cambie. Y quizás esto es como cuando uno busca novio. Es más fácil que uno busque un novio nuevo a que la empresa entera cambie para que se adapten a mí. Entonces, como trabajador también tenemos que dar de nuestra parte para adaptarnos a esta cultura.
subirnos a este carro y empezar a remar para el mismo lado para lograr estos objetivos. Y hay cosas bien interesantes también con lo que decís, cuando uno le da una perspectiva inclusive regional, a nivel país y demás. Claro, nosotros como región, lo hablamos hace un rato fuera de cámara, tenemos una influencia, digamos. Como país tenemos otra influencia, inclusive los que venimos de afuera percibimos en la cultura y en la organización cosas distintas a probablemente en la misma empresa exactamente en otro país. Creo que la pregunta que hace es como el challenge de eterno, digamos, ¿no? De poder mantener dentro de la organización algunos patrones culturales compartidos, bien relevantes e importantes, y también, por otro lado, dejar que viva estas pequeñas culturas que pueden existir, área, sector, líder, llamémoslo como pueda tener a media magnitud, que le da una mano particular, que hace sentir un sentido de pertenencia particular, porque pasa, digamos, marketing tiene un sentido de pertenencia particular, con algunas cosas y algunas señales particulares, distintas a recursos humanos con otras, pero probablemente hay estos 3, 4 patrones culturales que los unen, digamos, a lo mejor desde distintos lados, porque cada uno entra también desde otro lugar, pero creo que es como súper interesante y es el desafío de cómo mantener ese trabajo en área chica que tiene tanto valor, digamos, siempre teniendo en cuenta que hay 3, 4, 5 patrones que hay que tratar de mantener, digamos. Eso me parece como bien interesante. Perfecto. Y para mí yo creo que es como cómo reducimos la fricción. Puede existir distintas interpretaciones de los valores, o yo lo puedo vivir de distintas maneras, pero lo que no puedo tener es fricción. En un mundo tan ágil, la fricción mata. Entonces, esa es la gracia de tener como un alineamiento, sentir, bueno, no como buscar novia, pero yo lo veo como organizar vacaciones. ¿Ya? Organizar vacaciones con amigos, quizás si una empresa mediana. Y si era una empresa grande, ya es organizar vacaciones, pero con otras familias. Porque todos tenemos el objetivo bien claro. Descanso. Quiero descansar. ¿Cómo lo vamos a lograr? O sea, ¿cuál es la estrategia? Una semana de vacaciones. Y después entra la parte ya de cultura. Porque ese descanso, para algunos, significa estar en la naturaleza, levantarse a las 5 de la mañana para hacer yoga, llenarse de actividades todo el día. Y para otros, es salir a carretear y quedarse en cama todo el día. Claro, uno se acuesta mientras Sí, otro claro. se... Y las dos son súper válidas. O sea, no es que hay una mala cultura per se, pero si no tengo ese alineamiento, se genera la fricción. Y es difícil como generar eso, como esas vacaciones mágicas. Entonces yo creo que pueden coexistir, pero no puede haber esa fricción. Claro. Mira, y eso me lleva a otro tema que quería poner sobre la mesa que creo que es súper interesante, porque ustedes dos, por ejemplo, trabajan en empresas multinacionales grandes, con distintos países, etc. Ustedes dos, emprendedores. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia grande, bueno, yo también soy emprendedor, pero hay una diferencia grande entre llegar a una cultura que están dando, que de repente darte cuenta que ya no son 2, 3 personas, ahora son 15 personas, y es momento de empezar como a diseñar la cultura que queremos tener o que se alinea más con la estrategia que queremos tener. O sea, no dejarlo ser un accidente, como se dice en algunas partes. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las distinciones? Tampoco es llegar, cuando uno llega a una empresa, no siempre tiene calce uno con toda la cultura, y a veces hay cosas que no entiende y te demoras un tiempo en procesarlo. Pero cuando estás como emprendedor es distinto, porque tienes la oportunidad de diseñarlo un poco más si es que esos temas te llaman la atención. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles han sido sus experiencias al respecto? A ver, particularmente a mí me parece un tema muy, muy interesante, porque al final creo que tanto las empresas grandes, multinacionales, como los emprendedores, hemos tenido que aprender muchísimo uno del otro, digamos. Las empresas multinacionales en algún momento nos hemos dado cuenta que había empresas startups más pequeñas que crecían de manera acelerada y probablemente se acercaban a tus negocios, digamos. Y uno dice, che, bueno, ¿será que tengo que revisar algo de lo que estoy haciendo como cultura organizacional? Porque si tengo empresas que probablemente se acercan a mi negocio o a mi nicho de mercado, digamos, y yo no puedo responder de la misma velocidad o con la misma agilidad, hay algo que cambiar. Ahí las empresas, yo creo que las grandes multinacionales, con el tiempo han empezado a detectar que hay algo que aprender de las pequeñas empresas, startups o lo que sea, y ahí han empezado a cambiar su cultura. O han ajustado cosas para poder acercarse. Y muchas veces me ha pasado también escuchar startups que de repente se encuentran con un crecimiento gigantesco, acelerado, y empiezan a perder parte de lo que originalmente tenía esa cuestión
sexy, por llamarlo de alguna manera, de la startup, de la cercanía, la libertad, los dueños cerca y demás, y empiezan a generarse como las grandes layers de la organización y demás. Entonces yo creo que eso que decís, para mí tiene como la palabra aprendizaje, digamos. Yo creo que los últimos años ambos tipos de empresa han empezado como a entender las posibilidades que tienen de mejorar y de crecer, entendiendo lo que cada uno más conoce, digamos. Es súper interesante. Sí, y también para mí ese miedo a equivocarnos, ¿no? Como que quizás en la empresa multinacional era como no vamos a lo seguro, este es el camino, y tomando como muchas cosas positivas del mundo del emprender fue como, está bueno, hagamos ciclos mucho más cortos, probemos, equivoquémonos y tomemos ese aprendizaje. Y en los caminos también de evolución cultural hay mucho de eso, ¿sí? No es que se baja una hoja y es, bueno, estos ahora van a ser nuestros valores, estos son nuestros principios, hay que vivirlos, ¿no? Creo que hay mucho de ir probando qué va funcionando y qué no, dependiendo también mucho de lo que la gente nos va diciendo. Para mí es muy importante como la escucha activa, el feedback que nos van diciendo, porque obviamente en empresas que son más chicas, eso es más rápido. Pero creo que es algo que las empresas multinacionales tomamos tenemos que tomar esa agilidad, tenemos que escuchar rápido, tenemos que probar y si no funciona, bueno, será otro el camino. Pero el objetivo está claro que queremos vivir una transformación. Eso yo encuentro que es fascinante porque yo he estado de los dos lados de la moneda y siempre me ha llamado mucho la atención que cuando uno está en una startup y hace un experimento, estás poniendo el cuello en el experimento. ¿Ya? Y si tú estás en una empresa grande y haces el mismo experimento y pasa y no resulta, no pasa nada, porque es una empresa grande que tiene así una espalda. Entonces es divertido que sea a la inversa la predisposición. O sea, el que se la está jugando tiene mucha más predisposición a hacerlo que el que está en una empresa que puede soportar muchos experimentos. ¿No te parece a ti? ¿Tú también eres emprendedor? Sí, creo que la cultura en un startup así temprano no es algo que tú diseñas. Es algo que nace básicamente de los cofundadores. Claro. Y es muy como ese efecto de los 5 monos. O sea, el que vamos aprendiendo a través de la experiencia compartida y cuando ya, cuando estamos ya más en un scale-up más grande, quizás vamos a llegar a un momento donde decimos, uy, tenemos que hacer esto con más propósito, el tema de la cultura. Pero en ambos casos, o sea, esto que han descrito, es tener una cultura pro innovación. O sea, lo podemos lograr en los dos casos. Sí, el miedo a equivocarnos quizás es un poco más grande Claro. en un startup, pero si podemos cultivar esa cultura de innovación, pues tener lo mismo de un startup o un scale-up dentro de una empresa ya más madura. Uh-huh. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque Dime. acá quiero aprovechar que tú eres psicóloga, porque hay un tema acá que yo creo que es muy interesante. Tú hablaste de la cultura de innovación, y me pasa mucho que hay muchas empresas, o sea, de repente como los temas se ponen de moda, y como que todos queremos ser innovadores. Sí. Pero tú te encontrás con empresas que en verdad no debiese de repente ser su principal foco el innovar, y igual se tienen como que subir a la micro, o ponte tú con la agilidad, Sí. ¿ya? Donde Sí. todos empezamos a hablar de agilidad, y claro, en una empresa que desarrolla software evidentemente tiene que ser ágil, pero una empresa, por ejemplo, que tiene un alto nivel de exposición a accidentes, tú mencionaste Codelco, Sí. la agilidad puede ser algo que te juega en contra también. Entonces, ¿por qué la gente se sube al carro? ¿Por qué a veces como no nos podemos aguantar? Bueno, ahí hay un tema un poco de moda. Sin embargo, yo creo que lo que uno tiene que hacer más que subirse al carro es buscar qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien, como en todos los aspectos de la vida. Y uno como empresa, yo he trabajado en grandes empresas multinacionales y también en empresas pequeñitas, hoy soy emprendedora, y uno se va dando cuenta de distintas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que a nosotros nos hace bien? ¿Con qué yo soy feliz dentro de mi empresa? ¿Y qué me gusta que veo en el mercado que yo puedo obtener? Y ahí creo que, por ejemplo, nosotros nos permitimos la creatividad. Y hay espacios de creatividad donde uno sí puede abrir e innovar. Y hay otros, como dices tú, que son empresas productivas que a lo mejor no van a poder hacer grandes innovaciones, pero también está bien y es permitido. Y ahí viene un poco el tema de la comparación. No tengo por qué ser igual a la gran empresa del lado, si es que resulta que con lo que estoy haciendo está bien. Y ahí viene el tema de la escucha, la importancia de estar con los colaboradores y escuchar lo que para ellos es importante, ¿ya? A veces las gerencias tienen grandes ideas y no escuchan a las personas y tratan de implementarlas y dicen, yo no quería esto,
Yo quería otra cosa mucho más simple. Nos pasó en una empresa que lo único que ellos pedían era que habilitaran un mejor lugar para almorzar. Claro. Nada más. Y con eso ya eran felices. Entonces, y ellos pensando en grandes planes, y le decíamos, mejora solamente el espacio donde tienen para cambiarse ropa. Y con eso van a estar tan contentos. Entonces, hay que poner en la mesa también el tema de la emocionalidad, porque los líderes exitosos hoy, y eso se ve en las escuelas, por ejemplo, de ingeniería, que también tuve la fortuna de trabajar en Lusach, en la escuela de ingeniería, en donde hoy están incorporando como ramos los talleres que son de manejo y control de emociones, el reconocerla, el saber que está bien tener cierta emoción. Y el líder positivo hoy es el que reconoce esa emoción, sabe trabajarla y sabe encauzarla para que el trabajador transforme eso en una energía que dé un buen resultado. Perfecto. Chicos, nos quedan 5 minutos y tengo un último tema que me gustaría imponer con ustedes, porque hablamos harto de cultura, desde las personas, desde la estrategia, desde las organizaciones, pero el tema acá es cultura y estrategia. Y con la estrategia pasa que a veces los negocios son simples, a veces los negocios son muy complejos, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordamos este desafío también de transmitir la estrategia? Que a veces puede ser sencilla, nos cuesta 100 pesos hacer esta pieza, tenemos que bajarla a 90, y a veces puede ser extremadamente compleja cuando empezamos a hablar de experiencia del cliente, etc. ¿Cuál es la labor que tenemos nosotros como profesionales de gestión de personas también en eso? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Yo creo que lo importante aquí es la comunicación, porque cuando la gerencia logra comunicar a los trabajadores la estrategia, con transparencia, y la gente entiende y ve que están con el ejemplo, porque también es relevante esto, que la gerencia dé el ejemplo y sean consecuentes con lo que están haciendo. Hay veces que dice, hay recorte presupuestario, y uno ve que el recorte presupuestario es para algunos y no para todos. Claro. Entonces, ahí hay una inconsecuencia. Pero cuando se comunica cuál es el objetivo y todo el mundo sabe cuál es, te aseguro que la gente se alinea y puede trabajar para lograrlo. O sea, comunicación clara. Sí, para mí es en fundamental. Tu analogía del arquero, ponerle un foco ahí al blanco. Absolutamente. Perfecto. A mí me gustaría, son todas palabras con C las que me salen, porque sale coherencia, comunicación, pero me gusta la palabra consistencia. Yo creo que cualquier cambio de estrategia que suponga algún ajuste en la cultura, tenemos que hablar de consistencia. No funcionan y no siento que las acciones spot, comunicacionales de corto plazo, digamos, que muchas veces estamos tentados a hacerlo, porque son como las acciones fáciles para poder decir, me encanta el cliente, digamos, entonces comunico que me encanta el cliente. Pero yo creo que la consistencia, que implica un poco también a la vez de coordinación y alineación, es clave. Yo creo que ahí ser persistente en el tiempo y coordinado con las herramientas y los discursos y la toma de decisiones hace que esos cambios puedan comunicarse, comprenderse y entenderse en el tiempo. Porque claramente, como hablaba antes, no es una varita mágica de toca, tac, comprendí la estrategia, ya entiendo todo lo que tengo que hacer, cada decisión que tome. No, uno tiene que ir dando esas señales, creo que con el paso del tiempo, y eso me parece como importante. Perfecto. Comunicación, consistencia. Sí, yo creo que comunicación sí o sí es la base, pero sumo como una cuotita más de que si ocurre, creo que ahí es donde pasa la magia, que es que la estrategia también esté vinculada con el propósito de las personas. Si yo no vivo esa estrategia, pucha, al final quizás me termine yendo de esa organización porque quizás otra me dé lo que estoy necesitando. Entonces creo que, obviamente, comunicar muy claro cuál es nuestra estrategia, pero ojalá que esa estrategia esté vinculada con el propósito personal de cada persona, porque ahí es donde se logra realmente la felicidad, ¿no? Y obviamente ahí se logra la fidelidad también de cada persona. O sea, a propósito también, tanto personal como de la empresa. ¿Te tocó difícil? ¿Te tocó? Sí, ya ocuparon toda una respuesta, así que... Sí. No, vuelvo al tema de cómo lo puedo bajar, y creo que nuevamente el tema de los OKRs sirve muchísimo. Pero agrego el punto de que está bien que la estrategia cambie, que sea ágil. O sea, tenemos que reaccionar en el mercado, pero los valores no. O sea, los valores deberían ser estables. Entonces, lo que no podemos estar haciendo es ya cambio de estrategia para reaccionar de acuerdo a las condiciones del mercado, pero no con eso. Y además
Ya, olvídense de todo lo que veníamos trabajando en cultura. Yo creo que ese es el clave, o sea, cultura estable pero, y estrategia más ágiles. Mira, tremendos insights acá respecto a este tema tan complicado. Oye, les quiero agradecer su participación. Esta es la instancia de apertura. Yo creo que es un buen augurio para el resto del Congreso de DO. Una tremenda... o sea, les agradezco su generosidad por compartirnos todos sus insights y toda su experiencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, Macarena, Joseph, Lore y Federico. Encantado de tenerlos acá y seguimos con el resto de la programación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, que lo disfruten. Gracias. Gracias.